tiene una enfermedad degenerativa, no es reversible, al contrario, va siempre empeorando. Es una enfermedad severa que puede ser peligrosa. Pero renunció por algo que tengo aquí en mis manos, querido amigo, que afortunadamente no está publicado acá en Chile, pero son las cartas secretas de Benedicto XVI. La situación que está atravesando el Papa, puntualmente lo que dicen, esto es un golpe de Estado lo que se intenta hacer contra el Papa Francisco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca de todo lo que hay detrás y de lo que se empieza a circular con cada vez más fuerza en torno a un fuerte problema en el Vaticano, fuertes amenazas de golpe de Estado que pudieran incluso acabar con la vida de Francisco, toda vez que están aprovechando su debilitamiento porque supuestamente padece una enfermedad muy grave o incurable y que será solo cuestión de tiempo. Y esto obviamente, bueno, pues empieza a generar que las diversas fuerzas dentro pues empiecen a contrapuntear para ver quién sería el sucesor. Entonces, pues la cosa está precisamente muy fuerte. No hay que olvidar que Francisco incluso fue hasta señalado de haber llegado al lugar donde está gracias a otro golpe de Estado que le dieron a Benedicto por cosas que él sabía y que obviamente no le convenía a la iglesia que supiera. Vamos a ver precisamente la información que les voy a poner en estos momentos. Todo empieza con esta columna donde dice: y si el Papa Francisco se fuera de este mundo. Y chequen ustedes, es claro que Francisco no reinará para siempre. Al parecer salió bien de la operación, pero su edad y enfermedades indican que la curva descendente del pontificado ya ha iniciado. Entonces, chequen lo que dicen aquí. Dice: la cirugía por estenosis diverticular realizada la noche del 4 de julio implicó una hemicolectomía izquierda y duró unas 3 horas. Para tranquilidad de todos, evolucionó favorablemente, pero ya acusa signos de desgaste natural de la edad y del intenso ritmo que demanda su cargo. Incluso se le ve cansado, pálido y más delgado. No es para menos después de la cirugía de colon. Y entonces empieza también a decir que en realidad no hay motivos para dudar de la veracidad de los comunicados que se dieron por parte del Vaticano, pero sí cuestiona en que si es verdad que era cierto que era una cirugía prevista para atender los divertículos del colon, la pregunta es: si la operación estaba prevista, ¿por qué no se notificó desde antes? Y eso genera, obviamente, una desconfianza a la información que se brinda, que de por sí siempre ha sido muy cuestionada para todos, ¿sí? Entonces, en este sentido, empiezan también a surgir otras columnas dentro de otros medios de comunicación, ¿sí? Como el New York Times. Y por ejemplo, dice aquí, por aquí dice: en el Vaticano hay un chiste de que el Papa siempre está bien hasta que se va de este mundo, incluso un poquito después de ese momento. Es decir que, pues empiezan también ya a haber algunas intrigas, y se agregó que el secretismo es resultado de un temor a las divisiones de la iglesia causadas por intrigas prematuras e indecorosas de los cardenales que buscan un sucesor. También deberíamos agregar que por lo general el Vaticano no es la institución más transparente del mundo. Entonces, dice aquí, días antes de la cirugía que aparentemente fue planeada, experto del Vaticano y director del sitio noticioso enfocado en el Vaticano, dijo que le comentó al Papa de sus propias afecciones, pero Francisco no le dijo nada sobre su propia salud. Dado el secretismo con el que se manejó el anuncio de la operación, el Vaticano solo avivó las dudas sobre su sinceridad y confiabilidad. Entonces, pues todo esto pone en duda todo lo que hay
en torno a todo esto. Y no hay que olvidar que viene, de alguna manera, algunos escándalos. Dice: los escándalos y los secretos abundaron en el papado de Benedicto y facciones de cardenales de la curia romana. La burocracia que dirige la iglesia utilizaron a los medios italianos como lienzos para pintar sus conspiraciones y ventilar sus chismes. En el 2012, el mayordomo privado del Papa filtró a los periodistas italianos documentos llenos de acusaciones en escándalo tremendamente bochornoso, que ustedes ya saben qué clase de delitos se trata. Entonces, con todo esto, este tipo de columnas empiezan obviamente a generar toda clase de especulaciones bastante graves. Y más todavía cuando tenemos, por ejemplo, que hay algunas voces que dicen que en realidad pues esto empieza a generarse también por una enfermedad severa y degenerativa, que no va a volver a ser el mismo Francisco después de esta enfermedad. Vamos a escuchar. La Santa Sede en un comunicado: la palabra degenerativa, a la cual ahora agrego crónica, es la descripción clínica del cuadro de la salud del Santo Padre. El Santo Padre, por la edad, por la vida que ha hecho, por los esfuerzos, tiene una enfermedad degenerativa, no es reversible, al contrario, va siempre empeorando. Es una enfermedad severa que puede ser peligrosa. Y en tercer lugar, es una enfermedad a 84 años crónica. Entonces, pues con esto, ya al ver al Papa a un Papa débil, a un Papa que ya empieza a perder fuerza, que ya no tiene la misma energía que antes, pues empiezan a levantarse voces que quieren el poder, ¿no? Entonces, por eso es que, aparte, aunado también a los escándalos que constantemente se empiezan a soltar, como los de Canadá y demás, y aparte, hay quienes no están tan de acuerdo con las reformas que ha estado impulsando. Fíjense este último párrafo. Es claro que Francisco no reinará para siempre, al parecer salió bien de la operación, pero su edad y enfermedades indican que la curva descendente del pontificado se ha iniciado. Francisco lleva 8 años de pontificado. Al inicio pronosticó que el suyo sería corto, pero ha cambiado de opinión. Tiene aún reformas pendientes y objetivos medulares en su agenda. A sus más allegados les ha comentado que estará en el trono de San Pedro hasta que las reformas que ha implantado y las que instituirá sean cambios irreversibles. Como buen jesuita, buen combatiente. Y a muchos, como les digo, no les ha caído en gracia esas reformas que ha implementado, y las que van a venir muy probablemente no sean todavía menos aceptadas por la gente conservadora. Entonces, se fijan, dice: la enfermedad del Papa, de todo Papa, puede precipitar los vientos de sucesión, lo que les comentaba hace unos momentos. En este sentido fue también lo que le pasó a Benedicto cuando renunció, que supuestamente ya se quería retirar, pero no, fue porque también quería hacer cosas y sabía cosas que no le convenía al Vaticano, y por eso lo obligaron a renunciar. Amerita un capítulo aparte, pero renunció por algo que tengo aquí en mis manos, querido amigo, que afortunadamente no está publicado acá en Chile, pero son las cartas secretas de Benedicto XVI. Ahí están. Las cartas secretas de Benedicto. Estas cartas son más de 100 cartas que le llegaron a Benedicto XVI y que se filtraron en el año 2012 y se publicaron en el año 2012. Según las cartas que me ha tocado leer, Benedicto XVI, oye, cuando un papa dice que no tengo idea de lo que pasa, no, los papas saben todo lo que pasa. Cuando un obispo dice: no, es que no tenía idea que había pedofilia en la puerta de mi iglesia, falso. Son más mentiras simplemente.
Porque las cartas de Benedicto XVI que toco con mis manos acreditan que Benedicto XVI sabía de algunas cositas simplemente, del espionaje que hay, sabía de la manipulación de la información que hay, de los encubrimientos de pedofilia que hay en toda la cristiandad, sabía de los contubernios regulares del Banco Vaticano, porque tiene el Vaticano. Entonces, todo esto que sabía, obviamente, pues lo llevaron a que desistiera, y encima a Francisco, ya hablando más del pontificado de Francisco, también en su momento le pidieron la renuncia, que porque también había ocultado algunos delitos. Declaraciones polémicas. Sí, sí. Un cardenal. Exactamente, un exnuncio de los Estados Unidos. Hace unos días les contábamos, Antonio, sobre la situación que está atravesando el Papa. Puntualmente lo que dicen, esto es un golpe de Estado lo que se intenta hacer contra el Papa Francisco. Repasemos un poco lo que pasó esta semana, porque el Papa estuvo... Y es que ese cardenal lo que hizo fue decir que, bueno, el ex cardenal, el ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, Carlo María Vigano, bueno, pues dijo que Francisco sabía de muchos delitos, como se los comentaba, y que por eso le pedía la renuncia al Papa, ¿sí? Esto obviamente, bueno, pues ocasionó que Francisco se defendiera y no pasó por ahí. Entonces, aquí está, porque renunció realmente Benedicto, por lo que ya comentábamos, que sabía mucho. Entonces, pues esto al que menos le conviene que se sepan este tipo de cosas, pues es al Vaticano, porque empiezan las divisiones, empiezan las cosas, ven a un Francisco débil, también se lo quieren escabechar por si pasa cualquier cosa de que sobreviva la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero las cosas no están bien, por eso la iglesia pierde cada vez más adeptos en el mundo, y eso pues va generando que simplemente pues se vuelva menos fuerte, y mientras se sigan peleando no van a recuperar esos adeptos, ¿sí? Y lo peor es que esos adeptos se van a religiones que no tienen ni ton ni son, que nada más les sacan dinero. Como aquí en México está una muy famosa que tiene sede en Guadalajara, que es La Luz, y que pues hemos visto cómo han acusado muy feamente al líder por atrocidades enormes, y aparte se meten en política y demás. Entonces, pues a ver qué pasa, ojalá que Francisco se recupere, que no haya ningún golpe y que pues todo siga su ciclo natural. Amigos, pues llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona, nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.